Muy buenas tardes a todos nuevamente, sean muy bienvenidos. El Consejo Regional Magallanes del Colegio de Periodistas de Chile está desarrollando un ciclo de conferencias para visibilizar nuestra labor en diversas materias y ámbitos, con el fin de provocar una discusión en torno a los retos actuales del ejercicio de nuestra profesión. Para darnos la bienvenida, en nombre del Consejo Regional Magallanes del Colegio de Periodistas, invitamos al asociado periodista Jaime Almonacid. Muy buenas tardes. El Consejo Regional Magallanes del Colegio de Periodistas de Chile quiere saludar a los presentes y muy especialmente, y nos contaron que venían los papás de Ricardo Arex González. Hoy les queremos decir que no están solos a ellos y su pena es la de todo Magallanes. Ni sumando todas las manos del mundo podríamos sostener siquiera parte de su dolor. Pero queremos creer en la justicia y en las comunicaciones y en las comunidades democráticas y pluralistas que para crecer saben que no deben existir temas intocables. El libro de Óscar Contardo, que nos acompaña y te agradecemos, Óscar, es un claro ejemplo. Trae la denuncia de la explotación del débil frente al abuso del poderoso. Y en su texto, la riqueza de la narración, el valor ético y la capacidad de la investigación nos abre la conciencia y nos da pista para esclarecer los hechos. Agradecemos su trabajo porque es un servicio público tan fundamental y necesario como la cultura, la educación y la justicia. Y es la herencia de un legado de medios que hoy no están en Chile. No existen, pero que libraron una valiente batalla por la defensa de los derechos humanos. Curiosamente, desaparecieron cuando llegó la democracia. La historia ha demostrado que la investigación periodística siempre va un paso más adelante que los tribunales y la misma justicia. Sin periodistas dedicados no habría saltado a la luz pública la corrupción del ejército, de carabineros, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, el asesinato de Camilo Catrillanca y tantas sorpresas que nos deparan las sagradas instituciones chilenas. Somos periodistas y necesarios, porque nuestro trabajo, cuando es honesto y riguroso, es un gran servicio público, más aún cuando es capaz de desnudar a la autoridad que se viste con mentiras. Tampoco está en crisis la demanda de muchos ciudadanos por el buen periodismo, el que destapa los abusos del poder. Ni está en crisis el método periodístico. Sabemos qué es y qué no es noticia. Sabemos cómo se investiga, cómo se comprueba la información y cómo se cuenta a los lectores. Ahora, sin lugar a dudas, falta apoyo económico. ¿Quién financia un periodismo libre e independiente? Hasta ahora la publicidad, y ya está comprobado que nos resulta siempre un ejercicio parcial, porque a veces se paga el silencio y que no se pongan las narices en el negocio de quien financia. ¿Qué pasaría si los tribunales financiaran bajo el rigor de la propaganda? Ya es tiempo de apostar en el lector, porque hoy la investigación periodística no es un negocio de las comunicaciones, sino que una necesidad y un valor fundamental de una sociedad que mira hacia el futuro con optimismo. Agradecemos a todos y a todas las presentes por estar acá y acoger nuestro llamado al diálogo, porque entienden que más allá de los adelantos tecnológicos, el cara a cara sigue siendo la comunicación del encuentro con el otro y la gran posibilidad de transformar y mejorar a nuestra región. Un abrazo fraternal, Consejo Regional de Magallanes del Colegio de Periodistas de Chile. Agradecemos al Consejo Regional Magallanes del Colegio de Periodistas de Chile por esta iniciativa y también a nuestros patrocinadores, Librería Queleo de Punta Arenas, Universidad de Magallanes y la Prensa Austral. A su vez, valoramos el que los medios de comunicación, nuestros colegas, nos hayan abierto sus espacios periodísticos para promover y difundir la actividad, que no solo es una oportunidad para reflexionar sobre el rol del periodismo ante problemas contemporáneos como el abuso de poder y el encubrimiento de ciertas instituciones, sino también una forma de expresarle a las víctimas que no las hemos olvidado y que queremos justicia. El periodista Óscar Contardo Soto, además es escritor y crítico chileno. Nació en Curicó en 1974 y fue parte del equipo redactor del suplemento Artes y Letras del Mercurio hasta 2010 y hoy se desempeña como columnista tanto en la revista El Sábado del mismo diario como en La Tercera. Fue nominado en 2012 al Mejor Ensayo Literario en los Premios Altazor por su libro Raro,
un relato sobre la historia de la homosexualidad en Chile que fue antecedido por Ciútico, donde aborda el fenómeno del clasismo y del arribismo en nuestro país. Particularmente, el libro Rebaño, la última publicación de Contardo, corresponde a una investigación periodística sobre los abusos sexuales cometidos en la Iglesia Católica, teniendo como hilo conductor la historia del fallecido sacerdote salesiano Rimsky Rojas Andrade, cuyo historial de delitos se desarrolló entre las ciudades de Valdivia y Punta Arenas. Tras 4 años de trabajo, esta investigación periodística llegó aportando información a la discusión nacional sobre estos dolorosos ataques a los derechos humanos de los hombres y mujeres, en su mayoría menores de edad. Este conversatorio, que comienza ahora, será guiado por la periodista Bárbara Char Tejeda, quien también desarrolló una investigación en torno a los casos de abuso de los salesianos en Punta Arenas en 2014, denominada La Iglesia del Silencio, en el marco de su tesis de pregrado de la carrera de periodismo en la Universidad Diego Portales. La primera parte de esta actividad será una conversación entre ambos periodistas en torno al tema que nos convoca y posteriormente abriremos la conversación para que todos ustedes, quienes nos acompañan, puedan efectuar preguntas a nuestro invitado. Aprovecho la ocasión para agradecer y contarles que este conversatorio será transmitido en la señal online de UMAC TV. Estimada Bárbara, estimado Óscar, bienvenidos. Adelante. Hola, muy buenas tardes. ¿Estamos? ¿Está bien? Ahí, sí. ¿Nos escuchamos? Ya. Bueno, primero quería comenzar con un texto y después vamos a comenzar con una serie de preguntas que tenemos preparadas para conversar esta tarde. Desde ya les pido disculpas por mi voz, estoy un poco resfriada. Rebaño. Una mirada desde afuera que nos invita a reflexionar sobre uno de los temas más controversiales que atraviesa la sangrienta historia de la eurocéntrica colonización de Magallanes y sus diálogos a través de la historia con la congregación salesiana. Un texto que aborda 2 elementos partes de la identidad regional. Por una parte, lo que se considera desde una perspectiva conservadora como un aporte a la construcción de la comunidad magallánica, evangelización, educación de miles de jóvenes, defensa de derechos humanos en dictadura, etc. Pero también, por otra parte, el poder y el silencio cómplice frente a los abusos sexuales cometidos por referentes de la congregación salesiana en Magallanes. Este es un tema que sin duda despierta alertas, ya que como comunidad hemos visto cómo la élite y un grupo de seguidores religiosos alimentados por este llamado espíritu salesiano mantiene el silencio y complacencia ante crímenes cometidos a niños, niñas y jóvenes en contextos educacionales, así como también casos de abusos de poder. A 10 años de denuncias contra Caradima, a 2 años de la venida del Papa Francisco señalando que las acusaciones de Caradima eran rumores, a 8 años del supuesto suicidio de Rimsky Rojas y a 20 años de la desaparición de Ricardo Arex, toma más relevancia hablar abierta y públicamente sobre un sinfín de congregaciones católicas acusadas de encubrir casos de violencia sexual. Pero el doble estándar nacional aparece con casos como los que aborda Rebaño, ya que mientras se conversa sobre abusos sexuales y poder en distintos espacios, nos desenvolvemos en una sociedad que posee como características la cultura de la violación y el abuso, ya que los sectores poderosos se siguen encubriendo para mantener intactas sus redes de poder, redes de una élite conservadora que normaliza los abusos y que calla ante los gritos de justicia de las víctimas y sus familias. ¿Qué debemos aprender o quizás desaprender como sociedad para no seguir perpetuando este tipo de crímenes y para dejar de callar ante los abusos? Esa es quizá una pregunta interesante que podríamos conversar mientras avanzamos, pero me gustaría que a raíz de también este texto pudiéramos conocer un poco primero cuáles fueron tus intereses para poder investigar este caso que quizá, como señalaba, este caso se ha desarrollado en Magallanes, quienes hemos vivido aquí, conocemos esta historia muy de cerca y quizá tal vez muchas veces nos preguntamos si es que este era un caso que era solamente de relevancia a nivel regional o si que iba a tener también relevancia a nivel nacional, que en este caso
es lo que ha ocurrido con Rebaño, porque ha tenido una buena recepción a la opinión pública, has estado en varias partes presentando el libro, pero me gustaría ir un poco al origen de saber qué es lo que despertó en ti el interés de investigar esta temática. Ya. Buenas noches, gracias al Colegio de Periodistas por la invitación, a ustedes por venir. Yo no me tenía tanta fe, yo pensaba que cuando me dijeron que era una sala grande, yo dije, pero si no hay nadie, y ahora me tengo más fe. El por qué, bueno, yo en el libro se describe, uno de los puntos era describir por qué es el tema y por qué tomé a Rimsky-Rojas como la figura que funciona como el hilo conductor del libro. Yo quería hacer un libro sobre religión, poder y religión, que era un tema que me parecía súper interesante. Yo había hecho antes un libro que podría describirse como poder y clase, otro sobre poder y sexualidad, y este sería poder y religión, que mezcla, por supuesto, las dos otras patas, digamos, de este trío, que es sexo y clase y pertenencia. Cómo llegué a Rimsky-Rojas fue bien particular, y cómo llegué a la idea del abuso en una época donde ya habían aparecido los primeros escándalos de abuso en la Iglesia Católica, pero yo no estaba muy seguro de hacer un libro sobre eso, porque no quería hacer un libro de denuncia, no quería hacer algo así como otra vez lo de Caradima, ni quería ese tono tampoco. Entonces me costó mucho decidirme. Yo me tomo mucho tiempo en pensar antes de plantear, ya voy a hacer esto. Y en este caso hubo muchas vías que me hicieron llegar a decidirme por la Rimsky-Rojas. Una de esas vías fue algo tan simple como la curiosidad por una nota de policial en donde aparecía la desaparición de un chico que se llamaba Rodrigo Arex, y que me llamó la atención el apellido, Ricardo Arex, y me llamó la atención el apellido. La seguí hasta que se cruza el tema con este sacerdote. Empecé a pensar ya en hacer un libro, vine a Punta Arenas, me entrevisté con los padres de Ricardo, y ya ahí definí que Rimsky-Rojas iba a ser el personaje principal, y que alrededor de ese personaje, como en una espiral, iba a aparecer el tema del poder, del abuso, de la institucionalidad, y la cultura del secretismo. Ese, digamos, es en resumen cómo llegué. Es bien árido decirlo así, pero es como la idea por la que llegué al libro y a plantearme la estructura del libro, que es algo que tengo que pensar antes de empezar a escribir. ¿Y cómo se trabaja el contexto? ¿Cómo logras quizá poder retratar el clima o la cultura de la región, o de cómo se ha formado también? Sí, cómo se formó lo que toda pasa esa es que importancia tiene primero la era, congregación salesiana? como yo no fui criado católico y mi relación con la iglesia fue muy tangencial desde siempre, primero tenía que acercarme a los ritos y a una sociabilidad católica en general. Como educarme en una forma de vida. Eso significó hacer como un estudio de campo, por decirlo de alguna manera. Primero, que es feo decirlo así, pero entrevistando sacerdotes viejos. No se los decía así. Como para entender qué exactamente. Claro, pero era así como buscar sacerdotes viejos, muy viejos, porque eran los que menos filtro iban a tener a la hora de decirme las cosas, de contestar las preguntas. Entonces hablé con José Aldunate, me acuerdo, con Bernardino Piñera y con un par más, señores de 90 y tanto. Entonces ahí empecé a entender como una lógica. Después un barrido de personas educadas dentro de colegios católicos. Después
víctimas, después ex religiosos, ex seminaristas, así. Después repetir eso en torno a Rimsky-Rojas. Exalumnos, víctimas de Valdivia y después de Punta Arenas. Viajar a Punta Arenas y a Valdivia. No es que, a mí, claro, la condición de excepcionalidad que tiene la región de Magallanes con respecto a este tema pasa por, yo creo, un elemento o dos elementos centrales. Uno es el aislamiento, la lejanía. La lejanía y una sociedad que fue conformada de una forma muy distinta al resto de Chile, por razones que ustedes saben más que yo. Entonces, tienen una cultura particular con respecto a eso que es muy distinta a la cultura dominante, digamos, del resto de Chile, que es la cultura del Valle Central. Ya. Una cosa es eso. Y otra cosa es la importancia y el poder que tiene en Magallanes la congregación salesiana. Entonces esas dos cosas son las que hacen particulares el caso de Rimsky en Magallanes y la relación que tiene la sociedad de Magallanes con la congregación salesiana y con la Iglesia Católica a través de la congregación salesiana. Pero en el resto no es muy distinto a cómo funciona con las comunidades católicas en Santiago o en Valdivia. Quizás, claro, por el hecho de ser provincia, es similar a lo que ocurría en Valdivia, en muchos aspectos. Quizás también porque aquí en Magallanes hay una gran congregación católica. Claro, hay una hegemonía. De hecho, espacios. hay una hegemonía de los salesianos como no hay en ninguna otra parte de Chile. Compartir en otras regiones con otras congregaciones que también son importantes. Y bueno, y hay una historia particular, qué sé yo. Entonces seguí por eso hace particular a Magallanes con respecto a lo que significó en Valdivia el paso de Rimsky-Rojas, que fue también un paso súper traumático, estuvo mucho menos tiempo, muy traumático para la generación que fueron alumnos de él, que conocía varios. No sé si muchos, pero sí varios. Todos, hasta el día de hoy, cuando se juntan, porque son colegios, que es la otra cosa, que son colegios que marcan vitalmente a las personas. Eso quiere decir que la gente se va reuniendo hasta adulto, lo que a mí me parecía conmovedor, de alguna manera. Bueno, les pasa con varios colegios que intentan replicar también esos modelos. Entonces, claro, porque desde una lógica uno dice, ya, fuimos compañeros de colegio, pero yo con el resto de mis compañeros de colegio no tengo mucho que ver y menos que hablar después de 20 años. Pero en los colegios como religiosos o en provincia, yo soy de provincia también, parece que esto como de permanecer unidos es muy importante. Ellos se reúnen y me decían que cada vez que se reunían terminaban hablando del cura y que al final de la noche alguien se ponía a llorar. Y eso pasaba recurrentemente. Y bueno, esa misma dinámica apareció de otras formas manifestadas aquí. Es un trabajo largo porque significa acercarse a personas y acercarse con cuidado, porque finalmente lo que uno va a buscar es que te hablen de su intimidad. Entonces es un trabajo que por lo general la forma de llegar de esa manera es a través de otra persona. Entonces toma mucho tiempo, porque toma tiempo dar un primer paso, dar un segundo, acercarse, generar confianza y lograr que te cuenten qué pasaba ahí. ¿Y lograste generar confianza con las fuentes para obtener la información que buscabas? Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Fue lento, fue provechoso, en el sentido de que llegué a entender una lógica. Yo siempre lo que hago o lo que investigo para escribir, siempre el punto es
comprender por qué pasó esto, comprender por qué Rimsky actuaba así, comprender, entender las lógicas, que no tienen por qué ser las mías, y a mí en la vida cotidiana me pueden parecer absurdos, pero al momento de escribirlo y de investigar tenéis que entender por qué esto pasaba de esta forma. Entonces, sí, fue provechoso en ese sentido. Ahora, me llené de rabia en un momento, o en varios, o durante mucho tiempo, porque la impunidad era una cosa muy repetitiva y el abuso en distintas dimensiones era una constante demasiado evidente y que contradecía absolutamente el discurso que se suponía era el objetivo de estas personas. No solamente en el caso de Rimsky-Roja, en el caso de otros casos de sacerdotes, en el caso de los... Sobre todo en el libro, en un, no sé, 80% el tema son los salesianos. Pero hay un episodio donde abordo el tema de los jesuitas. Y en el caso de los salesianos como no están tan presentes públicamente, no resultaba tan contradictorio frente a lo que ellos decían. Pero en el caso de los jesuitas, como hablan cada vez que pueden por los medios y dicen cómo tiene que ser el mundo, a mí me resultaba muy contradictorio entre lo que yo escuchaba en los medios y lo que yo estaba sabiendo de lo que pasaba en la Compañía de Jesús. Y en ese punto, que es como una esquina del relato y de la investigación, se incrustó la rabia, porque era como la segunda vuelta de una hipocresía. Ya no solamente era decir que somos los buenos entre toda esta gente, sino que somos los buenos, les vamos a decir cómo hay que comportarse, cuando ellos sabían y tenían conocimiento de que en su congregación existían tantos abusos o más o peores que las otras. Entonces ahí, en ese episodio, sí hubo rabia. Mira, quería, a ver, bueno, hay un contexto también que señalas en el libro que tiene que ver con la crisis que está viviendo la Iglesia Católica en Chile en este momento. Esta no es la única congregación, hay muchas congregaciones que están rodeadas de un montón de denuncias. Algunas son más visibles que otras, justamente también porque el caso particular de Magallanes y de la congregación salesiana es algo que se remite bastante a esta zona, y las otras congregaciones, como tú bien mencionabas, los jesuitas u otras, están en la élite del país, que se encuentra en Santiago, y entonces en este país muy centralista son esos también aparece quienes más. se toman la opinión pública. Pero también ese contexto chorrea para el resto de las regiones, y fue todos vimos las denuncias contra Fernando Karadima, también los dichos del Papa negando y diciendo que esto eran meros rumores, y aquí también en la región también han pasado distintas cosas. Por ejemplo, Bernardo Bastres, que en el tiempo en que ocurrían los casos que investigaron, era provincial de los salesianos o inspector, tenía otros cargos que lo remitían solamente a la congregación, pero ya hace varios años está aquí como obispo en Magallanes, y tiene bastante visibilidad e incluso quizá también aprobación por parte de muchas personas que lo escuchan aquí en la región. Tomás González está vivo aún, está en una casa de acogida para curas mayores, ha dado muchas más entrevistas, pero sí han tenido algunas entrevistas, una entrevista que fue pública, la del Rolo Hahn, donde también intentaron callarlo después de eso, diciendo que ya no le favorecían mucho, la verdad, las entrevistas públicas. Entonces, No, ciudad de lengua. Claro, que eso es lo que tú decías, que mencionabas al principio cuando decías que hablabas sin filtro con los curas más viejos. Sí. Eso mismo es lo que ellos intentaban entonces. Sí, porque no, hacer. ellos, bueno, en los otros casos son
curas que hablan desde la época en la que ellos tuvieron poder. Entonces, como están en esa época, no tienen el filtro actual. Entonces son capaces de decir cosas de una forma muy cruda, que ahora, si esas entrevistas se hicieran públicas, provocarían aún más rechazo. Nombraba recién a Bernardo Bastres y a Tomás González porque quería que si pudiéramos ahondar un poco en qué es un encubridor. ¿Cuál es el rol del encubridor? ¿Qué rol cumple un encubridor en la perpetuación de los abusos? ¿O qué es lo que se permite que estas personas sigan teniendo ese rol? ¿Qué es lo que caracteriza a un encubridor? Yo creo que es cómo funciona, cómo es el patrón ¿cuál es de la lógica. Lo que pasaba y lo que sucedía, no solamente en los salesianos y no solamente en el caso de Rimsky-Rojas, sino en el 99% de los casos era, si había una transgresión de un sacerdote o un religioso en contra de otra persona, adulto, joven o niño, hombre o mujer, por lo general esa transgresión era callada por la persona víctima, por la víctima de esa transgresión. Ese es un escalón. Eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. En el segundo está cuando esa persona cuenta esto, lo cuenta en un entorno que puede ser familiar. Lo que se hacía frente a alguien que contaba eso era primero tratar de disuadirlo sobre su propia percepción. Te equivocaste, no malinterpretaste algo. En el caso de que esa persona insistiera, estamos hablando de personas que vivían en entorno religioso, entonces que si el cura les dice te equivocaste, malinterpretaste, lo más probable es que se van a cuestionar a sí mismos y van a decir sí, a lo mejor yo me pasé un rollo. Si eso continuaba y si eso llegaba eventualmente a transformarse en una voluntad de denunciar, la denuncia por lo general no era a una autoridad civil, sino a una autoridad superior de ese sacerdote, o sea, a otro sacerdote. Las personas comunes y corrientes no tienen por qué saber cómo funciona la justicia canónica. Y la justicia canónica funciona de cualquier modo menos con un debido proceso. Por ejemplo, si tú eres la obispo y yo te voy con una denuncia, tú puedes perfectamente no decirme que a ti no te corresponde acoger esa denuncia. Pero cuénteme y hago como que hago algo. Eso pasaba. Pasaba que sí, que podría haber una denuncia y que podía hacerse una denuncia formal. ¿Cómo se hacía una denuncia formal? Yo voy donde el provincial de la congregación o donde el obispo o de la diócesis y denuncio tal cosa. La justicia canónica no establece que tú le des un certificado a esa persona, tú como obispo o como provincial, de que esa denuncia se hizo. O sea, la víctima, el acusador, queda sin ninguna prueba de haber dicho nada. Tampoco hay un plazo. Tampoco tiene la obligación de informar al denunciante sobre cómo va el proceso. Tampoco tienen la obligación de informar si hay una condena. Pero no te dicen que no tienen esa obligación. O sea, pueden sencillamente dar tu testimonio, que se escriba ese testimonio y que ese testimonio nunca se entregue, como pasó en muchas, o en la gran mayoría de los casos. Yo creo que ese es un sistema donde el encubrimiento está transformado en un sistema. Es un sistema de encubrimiento. Todos niegan siempre haber visto, escuchado o recibido alguna información. Sati niega que recibiera información en Valdivia sobre Rimsky-Rojas, a pesar de que hay apoderados, exalumnos que dicen que sí fue informado. Había una apoderada que era psicóloga, que atendía alumnos del colegio, y a ella le llegaron por lo menos 10 testimonios de niños.
había otros alumnos que llega a ser tanto que le empiezan a hacer rayados a Rimsky-Rojas en la ciudad. Bueno, en fin, hay otro alumno que dice haber hablado directamente con el director del colegio, porque Rimsky no era el director allí. Todos esos testimonios, frente a todos esos testimonios, lo que dicen los sacerdotes encargados, en este caso es Sati y Horn era el apellido, Alfonso Horn, es que nunca pasó, que nunca le dijeron nada. Y eso se repite en los diocesanos, se repite en los jesuitas, se repite en los maristas, nunca saben nada. No, mira, fíjate que ahora que me dices tú, sí, ahora me suena, pero nunca nadie me dijo nada, que es básicamente lo que hizo el Papa Francisco, que llega acá después de que había habido un proceso en contra de Caradima, donde había una documentación que estaba en el Vaticano, o sea, en la pieza del lado, y dice que él no sabía. Una persona que habla castellano, que vivió en Chile, que tenía todo el acceso a la información a través de internet, no sabía, pero después supo. Y después entendió esto. Todos se enteran después y encuentran que no, y se arma algo como una comisión que se supone que va a recibir denuncias. Por un lado está Alejandro Goich, que todos vimos lo que hacía con esas denuncias, y por el otro lado está el vicecanciller de la catedral, Óscar Muñoz, encargado también de recibir testimonio, que al final nos enteramos que había violado a su sobrino. Entonces, el encubrimiento, más que una actitud individual, en este caso, a mí me parece parte del sistema, una lógica del sistema. Como que chilla. Hola, ahí sí. Sí, como que entonces el encubrimiento es una lógica que utilizan para desarrollarse también en ese ambiente, así como en el ambiente religioso, y así como existen los encubrimientos, también existe una cultura de la violación también, una cultura del abuso sexual. Es una cultura del abuso en general que en el caso de la sexualidad se hace, aún se distorsiona y se intensifica de una manera muy particular, porque la apreciación que tienen sobre la sexualidad es como la de un, yo la veo así, es como, ¿te has fijado en estos niños que son como adultos y que hablan bien y que los papás le dicen venga a hablar y hablan como si fueran un adulto viejo, como bien, esa mentalidad de un niño puesta en una persona mayor, adulta, que tiene mucho poder. Entonces, son capaces de decir, de explicarse eso de una manera muy rara. Como, ya, a ver, le metió mano mientras estaba confesando, lo que sé yo, no, pero es que es afecto, me desborda el afecto, es otra cosa, siempre es otra cosa, nunca es lo que es. Es lo que te imaginaste. Siempre es otra cosa. Y esto me lo dijo un sacerdote, el único sacerdote salesiano que me recibió, que David Albornoz. David Albornoz, que cuando me queda claro cuando me presenta una libreta como con reglas para tratar, que les daban ahora a los curas para tratar a los jóvenes o tratar con las personas. Yo reviso la libreta y decía, ¿y esto lo tenían que poner por escrito? O sea, porque es tan simple como tú no puedes tratar a un estudiante o a un niño de una forma en la que no la trataría si no estuvieran sus padres presentes. Desde el momento en que lo tratas y tienes un acercamiento que a ti te resultaría imposible de ejecutar, digamos,
con sus padres presentes, es que sabes que es algo impropio. Y para eso no necesito que me den una regla, un documento. Especialmente, y lo sorprendente es que a la vez son personas cuyo trabajo es difundir reglas morales y decirle a la gente cómo comportarse. Esa es como la parte más difícil de todo esto también, porque genera una relación de asimetría con los estudiantes, con quienes creen en esas doctrinas, con los feligreses de la iglesia. Es como aprovecharse de una investidura que los transforma en una cosa superior, solamente por esa investidura, y manejar vidas ajenas. Y acumular secretos, que era algo una herramienta que Rimsky sabía usar muy bien, acumular secretos a través de la confesión o a través de estas como jornadas que hacía con jóvenes, que eran secretos de intimidades de las personas y de sus familias. Eso significaba mucho poder para él, porque él le conocía la vida a medio mundo. Entonces eso significaba tener mucho poder. Eso lo empezó a hacer en Valdivia y lo repitió aquí. Independiente de los nombres de las personas involucradas, que por supuesto que nos importan, pero también quería volver un poco al tema de que esto entonces es una lógica que es de relacionamiento entre las personas en estos espacios, y entonces esto también nos podría invitar a pensar en que esto no solamente pasó en esta época acotadas con estos personajes que estamos viendo ahora, sino que también hay todo un montón de años hacia atrás en donde estas lógicas también seguramente se reproducían. Porque, se reproducían, pero no eran cuestionadas ni nadie decía nada. Claro, sí. Y entonces ahí también hay mucha complicidad por parte de la sociedad también, o que pensamos que generan que generan confianza en la ciudadanía, y eso lo utilizan también para cubrir esta otra parte. Estos otros abusos. Y en esto también pienso, por ejemplo, en esta doble cara, por ejemplo, de Tomás González, tantos años en el cargo de obispo, y mientras se encubrían casos de abuso sexual también tenía un rol protagónico en la defensa de derechos humanos. Entonces eso también es algo que llama mucho la atención. Yo creo que hay un patrón en este tema entre los sacerdotes, que es todo lo que tiene que ver con sexualidad es un asunto que evitan tratar, que lo mantienen clandestinamente, que lo mantienen en el ámbito de lo clandestino. Yo entrevisté un montón de curas y era muy difícil que un cura dijera la palabra sexo. Dicen afectividad, ya. Entiendo, afectividad, sí. Yo puedo tener afecto por un vecino, pero yo no tengo sexo con el vecino. Son cosas distintas. Pero tratan de no entrar ahí. Tratan de no enfrentar eso, una y otra vez. Y con el celibato por parte de ellos también, sí, como una característica importante. Claro, con el celibato en medio, pero... que yo puedo entender que alguien diga, mira, ¿sabéis qué? No voy a tener sexo el resto de mi vida. Lo puedo entender, pero yo no creo que mucha gente lo pueda hacer, tanta como curas hay. ¿Me entendí? Sospechoso, por decirlo menos. Lo que sí yo puedo deducir es que hay una escisión entre la vida y la sexualidad y el resto de la vida y de las cosas que ocurren. Porque en todos los relatos de abuso aparece una persona muy distinta a la persona que todos veían. El caso más como, bueno, para centrarlo, tú habláis de Tomás González. En el caso Caradima, uno podía ver a Caradima antes y a uno siempre le pudo haber parecido una persona repulsiva. Pero hay otros casos como Christian Prez, que era alguien admirable para la gran mayoría, que, bueno, toda la historia que todos sabemos. Pero a la hora él de hablar
de la sexualidad y de estos temas, él la separaba del ámbito de los derechos humanos y la ponía en el ámbito de los errores o fallas de una persona. ¿Me entendí? Entonces es como que hacen un corte en todo lo que tenga que ver con actividad sexual, que lo ponen en una clandestinidad, en donde entra el tema del pecado y no de hacerse responsable de las conductas. Entonces hablan de pecado, de fallas, y decirles, no, loco, si tú hiciste eso, es un delito. En un caso de San Felipe, el caso del cura Pancho, que se me va el apellido, un cura que violó a una chica de 12 años después de empezar a abusar de ella a los 7. La niña queda embarazada. Este hombre fue acusado de violación y de exhibición de material pornográfico. Era un cura muy querido por la comunidad, muy querido en distintas comunidades de Chile. En la conferencia episcopal, a donde me invitaron hace un par de semanas, me contaban que iba ahí y hacía misa en los dominicos, que todo el mundo lo quería mucho. Le decían el cura Pancho, el cura Choro. Pues bien, a la vez que era este personaje, era el otro personaje, cuando estaba solo con las niñas. Cuando le hicieron declarar al obispo Camilo Vial por esta denuncia, porque esto se denunció a la fiscalía, los padres de la niña denunciaron a la fiscalía, y se reconstruyó el historial de este cura, aparece que hacía, no sé, 30 años había sido denunciado por una monja por de haber abusado de otra chica, pero en vez de hacer una denuncia a la justicia, los curas... Vial, Camilo José Vial, Manuel Camilo Vial era el nombre, le pregunta a Carlos González, que era el obispo de Talca, qué hacer, porque él sabía qué hacer en estos casos. ¿Qué significaba eso? Y Carlos González le dice, yo te lo recibo en Talca, y lo mandan para Talca. Entonces zafa de esa denuncia. Y la reflexión de Manuel Camilo Vial es que en esa época no se sabía qué hacer sobre estos casos. O sea, lo que quiere decir es que en esa época manosear una niña de 7 años no era delito para ellos. Porque yo supongo que era en esa época, eran los 50, eran los 60 y eran los 40. Y todos lo tenemos más o menos claro. Estamos hablando de un delito, no de una falla del curita y una cosa que se le pasó por la cabeza. No, manosear a una niña es un delito, es un crimen. Pero de eso igual tenemos más conciencia quizá ahora, que se hacen más públicos también este tipo de cosas, porque en los casos de abuso sexual infantil, el 80% de los abusadores están dentro de la casa, claro, sí. Son familiares. Esta relación también de confianza Sí. con los curas, entonces ahora quizás estamos como más sensibilizados y levantamos alertas respecto a esto porque ha habido también algo de sensibilización al respecto. Sí, pero en este caso hubo al menos 2 personas que sabían esto. Claro. Una monja que reacciona y este señor que en lugar de denunciar lo manda a otra ciudad a tener contacto de nuevo con niños. Entonces, y hay una historia y todo esto termina en una chica violada y embarazada. Esta idea también de mover a los sacerdotes de ciudad una vez que tenían problemas también es una lógica que se repite en varias partes. Sí. De hecho, esa es la razón también por la que Rimsky pasa de estar en Valdivia, Sí. vuelve a Punta Arenas, y así otros también los han ido moviendo de ciudad. Esa es como la manera en que encuentran quizá una solución temporal a este tipo de casos. Zafar, sí. Claro, también es parte de la lógica del Esa es la lógica, relacionamiento ese de es el las sistema comunidades. por eso yo, más que hablar de personas que encubren, es un sistema sistema. hecho para encubrir. Yendo al tema de las denuncias, quería preguntarte, ¿por qué crees tú que la mayoría de los relatos que conocemos y de las denuncias que conocemos de
de abuso sexual dentro de la iglesia son principalmente hechas por hombres. Han habido pocos casos de mujeres que han denunciado, una es este que mencionas recién, también hace poco salió el caso de Marcela Aranda, quien contó que había sido golpeada, violada, obligada a abortar 3 veces, pero son pocos los casos que se conocen de mujeres. Estamos más acostumbrados a que a las mujeres se les acometan abusos y hechos de violencia. Yo creo que eso pueden ser varios factores. Primero, claro, la mujer como sujeto que está expuesto al abuso es algo mucho más común, mucho más normalizado. 1. 2. No tenemos toda la información. La iglesia no le ha dado la información a nadie que se lo haya pedido, ni a los estados que han requerido información, ni a la ONU que ha requerido información. Entonces, la información disponible es incompleta. El estudio que yo siempre cito, que es el de Australia, que ha sido el estudio que más exhaustivo que se ha hecho como a nivel nacional, indica que la Iglesia Católica es la responsable del 62% de las denuncias de abuso en ese país. Del 62% en un estudio que involucraba a distintas instituciones religiosas, porque el estudio era un estudio sobre abuso sexual en instituciones que se relacionaban con niños. Eso significaba distintos colegios, instituciones, comunidades de protestantes, judías, musulmanas, bueno, en un país que no es católico, que no es mayoritariamente católico. En ese país que no es mayoritariamente católico, el resultado era que el 62% de los abusos eran cometidos por instituciones católicas. Dentro de eso, claro, la gran mayoría eran hombres adolescentes, las víctimas. ¿Qué explicación se le puede dar? También un tema con la política de la sexualidad que empujó durante mucho tiempo a varones homosexuales a refugiarse en la iglesia y a vivir una sexualidad clandestina. Ahora, ¿se puede igualar a homosexualidad a abuso? No, yo creo que el tema por ahí pasa de nuevo por la forma en que una institución trata la conducta sexual. Y la forma en la que trata la conducta sexual es o no tratarla, o hacer como que no existe, o tratarla de una forma muy distorsionada. La conducta sexual desde distintas dimensiones. El rol de la mujer, el poder o no poder que tiene la mujer dentro de la institución, cómo se resuelve la atracción sexual que ejercen sobre estos señores que se supone que nunca van a tener actividad sexual, la forma en que se resuelve eso en el discurso que tienen. En los seminarios yo no tenía idea cómo yo pensaba que ya que iban a ser célibes toda la vida, por lo menos iban a tener como 2 años en los que había un curso donde esta gente hablaba del tema, digamos, porque si entras ya a los 20 y no pasa nada, y se supone que no va a pasar nada por el resto de tu vida, yo sospechaba que lo lógico hubiera sido que esto fuera un tema explícitamente hablado. No lo era. No tenían ningún tipo de formación en sexualidad, a pesar de que estas mismas personas iban a ser, de cara a la sociedad, los encargados de dictaminar políticas de sexualidad a nivel público. Entonces es todo muy raro. O sea, eran las mismas personas que hasta hace muy poco aparecían en la televisión, en reuniones políticas, hablando de cuáles iban a ser las políticas de salud, las políticas de educación sexual, qué tipo de enfoque iban a tener. Personas que no tuvieron ninguna formación en sexualidad humana. Eso pasa también a distintos temas, pues el rol que ha tenido la Iglesia para oprimir los métodos anticonceptivos, sí, la ley de aborto, múltiples temas relacionados también con la sexualidad. Con la autonomía de las personas y con la reproducción y con la vida sexual del prójimo.
Y además castigando históricamente la homosexualidad y teniéndola desde... Claro, sí, viviéndola no, desde adentro también. ese es como, ese es algo muy contraintuitivo porque es una institución que tiene un discurso explícitamente homofóbico, explícitamente misógino, pero a la vez es una institución que tuvo como cantera de recursos humanos durante mucho tiempo a personas homosexuales. Y con un entorno heterosexual que también avalaba ese Claro, tipo de sí. discursos y ese tipo de educación con Sí. mucha De confianza hecho, para sus mira, hijos. a Rimsky Rojas, cuando lo va a enfrentar un puntarenense, un exalumno de la Puerto Montt, lo fue a enfrentar en septiembre del 2010. No lo insulta, le lleva un discurso, incluso dice que le tenía tanto respeto y tanto miedo que escribió un discurso para no titubear y se lo leyó. Y el cura lo que le respondía era no, que él en realidad había hecho todo como por cariño, por amor, y lo que le respondía más era yo no soy homosexual, que era el máximo terror que tenía. Entonces, el terror de él no era que se haya abusado de un montón de cabros, que haya mentido insistentemente, que haya sido tremendamente injusto y violento con mucha gente, que haya abusado del poder, que haya abusado de la confianza de los padres. No, el temor de él era a que alguien pudiera llegar a pensar que él era homosexual. ¿Las lógicas de encubrimiento funcionan solamente como una forma de operar dentro de la iglesia o también se extrapola hacia otros espacios? Como por ejemplo a nivel político, a nivel cultural. Bueno, yo no sé, tampoco es como que yo sea un experto en eso. No, pero Lo que le yo hemos creo- dado una par de vueltas Lo y que yo para creo- este lo sistema que yo también creo- funcione, sí, tiene lo que yo haber creo es más que poderes en alrededor. las instituciones como muy jerárquicas, eso es un peligro constante. Po. En las instituciones jerarquizadas, que tienen como la obediencia como un valor supremo, en las instituciones donde nadie tiene que rendir cuentas públicamente a un poder civil, las instituciones que hay segregación sexual. Entonces, claro, ahí donde no hay nunca un contrapeso de poder y nunca nunca tienen que dar cuenta, pasan este tipo de abusos. Puede ser de sexual o qué sé yo, hasta robar plata o quedarse con los gastos reservados. Tengo una carta que me gustaría leer, quizás ya a modo de ir un poco cerrando, pero que pudiéramos también como comentar. Voy a leer la carta. Esta es una carta que envía la Dirección Provincial de los Salesianos el año 2001. Es una carta enviada por Bernardo Bastres cuando era inspector. Y es una carta que fue enviada en contexto de las acusaciones hechas al padre Antonio Larraín Pérez Cotapos, que fue un sacerdote que abusó de menores de edad en Porvenir en los años 90. La carta dice: estimados hermanos, en víspera de comenzar el mes dedicado a María Auxiliadora, me dirijo a cada uno de ustedes para explicarles brevemente la situación del padre Antonio Larraín. Como sabemos, ha circulado por Porvenir un rumor acerca de acusaciones que le han hecho al padre Antonio por abuso deshonesto a una menor. Ante tal situación, después de haber conversado con el padre Escomparín y el padre Rojas, consultando a nuestro abogado en Santiago, nos pareció que lo más oportuno era que el padre viajara a Santiago para clarificar la situación. Entre tanto, en Punta Arenas se contrataron los servicios del abogado Juan Carlos Charp, quien comenzó a sopesar la situación. Después de 15 días en que el padre Antonio se encuentra en Santiago, el pasado viernes 20, en una reunión tenida en la casa inspectorial entre los dos abogados, se llegó a la conclusión que lo mejor sería que el padre Antonio regresara cuanto antes a continuar su trabajo en Porvenir,
de tal manera que se pudiera enfrentar a cualquier situación que se llegara a presentar. Hasta el momento no se ha presentado ninguna querella ante el tribunal y sabemos que hay un relato escrito en el Sename. Ya, esa es una parte. La segunda parte dice: frente a esta situación quiero señalarles lo siguiente. 1. Como congregación no queremos ocultar la verdad, por tanto no tememos enfrentar la acusación. Sin embargo, era importante que el padre saliera unos días antes del lugar, sobre todo por lo que significa el ambiente en porvenir, para poder ver la situación de mejor manera. 2. Conocemos la historia de Magallanes y sabemos que ha existido una serie de situaciones donde han querido manchar la buena fama de algunos de nuestros hermanos. Conocemos al padre Antonio y sabemos de su trayectoria. No nos debería extrañar que estemos frente a calumnias y cuentos cuyo objetivo es hacer mal a un hermano nuestro. 3. Por nuestra caridad fraterna debemos cuidar y defender a los hermanos. Por ello, me parece oportuno que tengamos un sentido colegial hacia la persona del padre Larraín. No podemos ser nosotros mismos los que hagamos eco de tales rumores, o tal vez sembrar nuestra duda o perplejidad. 4. Si esta situación llegara a trascender a la prensa, es importante que ninguno se sienta libre para declarar lo que piensa o lo que siente. Nuestra única respuesta debe ser que se trata de una infamia hacia un sacerdote y desprestigio a la congregación que ha servido por más de 100 años a la juventud de porvenir. Serán los tribunales los encargados de determinar la veracidad de los hechos. Desde ya agradezco todo lo que ha realizado el padre Rimsky y esperamos que en adelante sean los abogados quienes continúen el trabajo. A cada uno de ustedes y sus comunidades vaya mi saludo y recuerdo en la oración. Reciban un abrazo con todo afecto del padre y hermano Bernardo Bastres. Si quería saber la verdad, po. Claro. Bueno, esto no es particularmente, está el padre Rimsky entre medio Sí. de la historia porque era el vicario de Tomás González, su persona de confianza en el obispado. Y esta carta está también dirigida al trabajo que realizaba él, pero firmada por Bastres, que estaba en una jerarquía a nivel nacional. Me parece que caracteriza y refleja súper bien lo que Sí. hemos estado conversando hoy día, que es esta Primero decir, lógica. claro, primero decir, ¿no? vamos a buscar la verdad. Segundo decir, bueno, pero la verdad tiene que ser una y no esta otra, porque esta otra son calumnias y rumores. Y lo afirma como claro, una convicción política. Nosotros no vamos a hacer esto y Claro. esta es la verdad. inhibir a que hablen, inhibir a que poner a la prensa en un plano como de Infamia, enemigos dice aquí. y decir que lo importante es salvar al hermano. ¿Refleja esto? Se refleja, eso es lo que han hecho siempre. Bueno, Bastres se supone que no sabía nada tampoco de Rimsky Roja. Después. Claro. Y por eso lo mandó a un hogar de menores después de las acusaciones. Interesante. Por Sí, decirlo menos. Bueno, actualmente ya quizás avanzamos un poco para ir cerrando, porque la idea es que también podamos tener preguntas. Me imagino que hay hartas preguntas por ahí o reflexiones que podamos hacer, pero también me gustaría como ir cerrando con un último tema, que es que hace poquito se creó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para investigar nuevamente o ponerle otra fase a la investigación que tiene que ver con Ricardo Arex, donde también vuelve a salir el tema del rol de Rimsky, qué fue lo que ocurrió. ¿Qué significan estos gestos? Como que son gestos políticos que se realizan nuevas investigaciones. ¿Qué es lo que podemos proyectar quizá desde ese trabajo? ¿Cuál es el rol de la policía también en esto? Claro, es que ahí hay varias cosas. Es un gesto de preocupación política como para volver a poner el tema de la desaparición de Ricardo Arex en agenda, una investigación que está ahí semicongelada, un caso que fue muy mal investigado, en el que la policía actuó de una manera muy desprolija, como parece que suele hacerlo finalmente en cualquier investigación que pueda resultar un poco más compleja. Y de relevancia pública. Yo creo que fue una forma, la comisión, de
de volver a darle un impulso a una investigación que parece no tener fin, y de volver a despertar un poco a la comunidad también. Eso. Bueno, y de esa, justamente esa comunidad despierta, me imagino que, y aquí presente, que van a tener comentarios o preguntas que podamos hacer a Óscar. Sí, queremos invitarlos a formular preguntas, ojalá, no comentarios. Vamos a acercarles el micrófono. Es importante que usen el micrófono porque estamos grabando esta actividad, así que por favor tratemos de también ser un poco breves para que la mayor parte de nosotros pueda participar. Hola, buenas noches. Dos preguntas. Quiero centrarme un poco en la figura de Rizky Rojas. Dentro de su investigación, ¿pudo saber un poquito del pasado de este hombre para explicar un poco su comportamiento, su situación familiar, su infancia? Y otra pregunta para la periodista, que cuando hizo la introducción dijo que supuesto suicidio. ¿Existe alguna duda al respecto sobre esa situación? La Rimsky Rojas era... ¿Está funcionando? Sí. Sí. Era parte de una familia de clase trabajadora, paradero 29 de Gran Avenida, como para configurar. Su padre era inspector de un liceo, que fue el liceo donde estudió él y sus hermanos. Él era el mayor. Su padre era inspector, pero no era profesor. Era un señor que terminó la educación básica de adulto en los años 60. Él no era una familia particularmente religiosa, pero al frente de su casa estaba un santuario de monjas de María Auxiliadora. Y él ahí habría tenido el primer contacto con el mundo religioso y su primera idea de ser sacerdote. Él ingresó el año 74 a la congregación salesiana, aparentemente, no sé si recomendado, no sé cómo es la fórmula, pero recomendado por alguien que conoció por las mismas monjas de María Auxiliadora, y fue ordenado el año 84 por el señor Goich en Concepción. En Concepción fue su primer trabajo ya como sacerdote, que era en el Colegio Salesiano de Concepción, donde estuvo algunos meses. Él hizo su práctica, su tirocinio en Punta Arenas el año 78. De sus hermanos, Miguel también es sacerdote salesiano. Yo no pude acceder a él, lo intenté, con la única persona de su familia con la que conversé fue con una de sus hermanas, Trinidad, que vive en la casa que era de sus padres. Tiene otra hermana, Nina, o Ninoska se llamaba, pero el papá tenía un rollo con los nombres, le ponía como unos nombres raros. Una se llamaba Trinidad Imperio, ponte tú, y esta otra señora se llamaba Ninoska, pero se hacía llamar, prefería que le dijeran Nina, que vivió en Suecia un tiempo y que se era profesora de música y que trabajó en colegios trabaja en colegios de Santiago. Con ella tampoco hablé. Ella fue un poco la que lo acompañó en el periodo último de la vida de él. La acompañaba al psiquiatra. Y era como una de las personas autorizadas para hablar con él en el periodo último de su vida. Ahora, era una vida, la de él, bastante común a la vida de muchísimos chilenos. O sea, personas que sus padres eran personas que habían salido adelante, que habían educado a sus hijos, en un barrio muy tranquilo, que de esa época, ahora no sé si es La Cisterna o El Bosque, pero un barrio muy tranquilo, no había mayor
no era muy diferente a la vida de cualquiera, digamos, con las dificultades que podría haber tenido cualquiera. La otra era para ti. Señalaba yo supuesto suicidio porque, bueno, en realidad es algún hecho que así quedó formalmente, como que se suicidó, pero me imagino que con todos los elementos también que conocemos de la historia y con los elementos que no conocemos de la historia, también podemos pensar en que quizá eso no fue así, pudo haber sido un montaje. Creo que como han transcurrido los hechos y como hemos visto que se ha ocultado información en esto, ¿por qué no cuestionar la muerte que dicen que fue un suicidio, pero que ocurrió en la casa de los salesianos y que pudo haber sido un montaje también? No sé si Oscar puede aportar algo. Yo creo que sí fue un suicidio porque cuando Rimsky se va de Puerto Montt a Santiago, tuvo un primer intento de suicidio tomando pastillas. Tuvo un primer intento de suicidio tomando pastillas, le pusieron un psiquiatra que lo acompañó durante un tiempo, estuvo internado en la clínica Santa María y después en una clínica de atención psiquiátrica, que se me va el nombre ahora, que es muy famosa. ¿Ah? No, es muy famosa porque ahí va mucha gente a desintoxicarse de droga, pero no me acuerdo el nombre ahora. Y después en la casa de reposo. Yo después tuve, o sea, lo que era raro en ese suicidio, primero es la forma que eligió, lo que podría parecer raro eventualmente, colgarse. ¿Por qué era raro? Porque él se había fracturado un tobillo. Entonces andaba con muleta o con silla de ruedas y era muy difícil el trayecto para poner la cuerda, porque la puso en la caja de una escalera, tirando desde la baranda hacia abajo. Eso significó que tuvo que desplazarse mucho con una escalera de tijera que usó como cadalso. Entonces, hacer todo eso fue muy dificultoso. Ahora, ¿el tipo quería matarse? Sí, ya había tenido un intento de suicidio. Ahora, ¿hubiera querido morir de otra forma? Probablemente sí. Esa soga, yo después supe que la había ido a comprar un tiempo antes y que lo había acompañado un exalumno. Claro. Ahora, las condiciones en las que él estaba viviendo ahí, las condiciones como psicológicas o ambientales, eran las opuestas a las condiciones en las que él se sentía cómodo. Él se sentía cómodo con mucha gente alrededor, dando órdenes, disponiendo, dirigiendo. Él ahí estaba solo, con una enfermera, con otros, había un par de curas más ancianos. Entonces, la situación en la que estaba viviendo era muy desestabilizadora para alguien como él, como con su narcisismo, con su necesidad de dar órdenes, de sentirse el centro. Tenemos más preguntas, Oscar, por acá. Ya. Un momento, por favor. ¿Me das un momento? Antes de continuar, quisiéramos saludar especialmente a los padres de Ricardo Arex que nos acompañan hoy, Margot y Sergio. Gracias por acompañarnos, gracias por venir y queremos que sepan que nosotros no nos hemos olvidado. Realmente, cuando una persona tiene un gran peso de conciencia y no soporta, opta por el camino de Rimsky-Rojas, como Alan Cabrera de Perú, como Marcelo Albornoz de Rancagua, el fiscal, en el día de ayer, etcétera. Yo hoy día pensé que no iba a encontrar una ubicación, porque además Punta Arenas se iba a despoblar viniendo para cumplir con el mismo objetivo que vine, para solidarizar con los papás de Ricardo Arex. Toda mi vida me eduqué en los salesianos y felizmente, gracias en alguien que yo creo, nunca fui abusado, pero sin embargo mi desconcierto sufrió mi alma cuando, al igual como lo decía el escritor, a quien felicito, nos juntábamos una generación completa desde los 60 o 69 y me enteré de que uno de mis compañeros, el mejor compañero que yo tenía, con el cual me iba
en la mañana temprano, oscuro, con nieve, al colegio y regresábamos a mediodía porque teníamos 2 jornadas. Era esa rutina durante años. Me confidencia que fue abusado en el colegio. Yo le dije, pero amigo, el nombre me lo voy a reservar, ¿cómo nunca me dijiste nada? ¿Le dijiste a tu papá? No, Sergio, nunca le dije nada. Y habían 2 más que habían sufrido la misma experiencia. Y el tipo al cual yo le colaboraba, porque fui monaguillo toda mi vida, desde Monseñor Boris, ayudando a misa en Sagrada Familia, en el Hospital Miraflores, en cualquier lugar, andaba yo ayudando a misa. Como les digo, nunca sufrí nada. Y sin embargo, ese sacerdote se llamaba Simón Kuzmanich. Imagínense ustedes, nunca me imaginé yo que ese cura había hecho eso con mi amigo y con otros 2. Y siendo tío también de otro joven, compañero mío de curso. La pregunta mía es la siguiente: ¿por qué hoy en día nada ha dicho el señor Morano, es diputado, respecto de que su hijo tenía vinculación con Ricardo y que personas de la bomba de benzina denunciaron, y hasta el momento un padre puede saber? Yo protegería a mi hijo, lógicamente, pero algo hago para descubrir la verdad o aportar algo y no mantener a toda la ciudadanía en esta incertidumbre. Y debe de alguna manera declarar él y su hijo que es abogado. Gracias. Hola, buenas noches. Yo también me llamo Sergio y soy exalumno de un colegio salesiano de Santiago. Yo me eduqué toda la vida en los salesianos, en Gran Avenida también. Y ahí, bueno, yo pertenecía a un movimiento que se llamaba el Movimiento Juvenil Salesiano. Y bueno, ahí yo conocí también a Rimsky. Y Rimsky era un tipo realmente encantador. Encantador, era como el símil de Domingo Sabio. O sea, era un tipo que andaba visitando todos los grupos y todas las comunidades, siempre con una sonrisa, siempre con su guitarra, siempre contando historias, siempre así siendo como el mejor amigo de toda la gente. Y bueno, después yo me entero lo que pasó en Valdivia y que fue encubierto por el padre Alfonso Horn, y que ese cura también fue director del colegio en el que yo estaba, y él fue director del año 73. Y él era el profesor jefe mío y además era profesor de educación sexual. Extrañamente, y él andaba siempre con un séquito de alumnos. En ese año nosotros teníamos 13 años, y él obsesivamente le preguntaba a todo el mundo de quién de nosotros había tenido relaciones sexuales. Era su tema. O sea, cuando nosotros teníamos 13 años andaba preguntando eso. Entonces, finalmente, él es el que encubre, y bueno, yo sé también la historia, así, cuando aparece la denuncia de los alumnos del Liceo de Valdivia y la psicóloga y los 10 alumnos, y el tipo, cuando lo ponen así como contra la pared, y dicen que van a hacer la denuncia, entonces al otro día Rimsky sale para otro lado. Mi pregunta es, ¿qué pasa en la institucionalidad? ¿Qué pasa en la lógica? Que finalmente cuestiones de abuso que son tan dramáticas, tan tremendas, tan, no sé cómo decirlo, forman parte así como del diario vivir, y forman parte de una normalidad institucional. Bueno, lo que dijo el señor yo no podría agregar mucho, la verdad. O sea, lo que pasó con la investigación sobre la desaparición de Ricardo Arex es una falla de muchas instituciones, la policía, las 2 policías, los jueces sucesivos, y lo que uno podría concluir, dada la última información, es que hay interés en que esto nunca se resuelva, y que hay gente que tiene información que no la da.
que tampoco, digamos, es algo que uno podría haber concluido hace mucho tiempo ya. Y que lo que uno esperaría es una presión pública para que esto continuara investigándose y para que la información apareciera. Sobre lo que usted dice, lo único que podría decir es como repetir la idea de que en instituciones súper jerárquicas, donde la obediencia es como un valor principal, con un prestigio aparte, social, por lo tanto la comunidad le brinda un blindaje a la institución como para hacer lo que se le venga en gana y para disponer. Es mucho más fácil que ocurran este tipo de situaciones que en instituciones más horizontales, en donde hay contrapesos de poder y donde la racionalidad está por sobre la obediencia, digamos. O sea, a mí me parecía, por ejemplo, me describían, por ejemplo, estas jornadas de encuentro de jóvenes en el espíritu. Y lo que a mí me parecía era que era una explotación emocional de adolescentes, por lo tanto de personas que están en un periodo de su vida muy difícil y que son muy fáciles de influenciar, y que esas jornadas no tenían ninguna supervigilancia de otra persona más que de quien lo organizaba, y esa persona que lo organizaba era la misma persona que recibía mucha información gracias a esa jornada. Eso es una acumulación de poder enorme. Y eso es lo que pasa en instituciones así. O sea, que este señor Horn preguntara eso, por ejemplo, y que nadie le dijera, oye, ¿cómo le estás preguntando a tus alumnos algo así, alumnos de 13 años? Dos preguntas. La primera, bien rápido. ¿Tu influencia literaria o periodística? Y la segunda, en tu libro tú hablas mucho de personas que ocuparon cargos vinculadas y que fueron puestas por el cardenal Silva Enríquez en pleno proceso del tema de defensa de los derechos humanos. ¿Cuál es la responsabilidad que tú le otorgas a la gestión del cardenal Silva Enríquez en el tema de los abusos o de la red de protección? La influencia como de lo que yo leo en periodismo o literariamente, bueno, son muchos. O sea, como que yo tengo muchos escritores que admiro harto. Los que primero se me vienen a la cabeza y que leo en términos como de escritura periodística, la Joan Didion, Joseph Roth, la Leila Guerriero, que tengo la suerte de haber trabajado con ella muchas veces, de que ella fuera mi editora. Mucho. Yo tampoco soy muy de culto a una persona en particular o a un escritor en particular, pero esos son muy importantes. Y sobre lo de... Sí, claro, lo de Silva Enríquez es que el cardenal Silva Enríquez, salesiano, aparece con los años rodeado de sacerdotes que terminaron siendo acusados de abuso sexual. Miguel Ortega, Alfredo Soisa Piñeiro, Eugenio Silva y Cristian Precht. Todos ellos fueron secretarios y fueron cercanos a Silva Enríquez. Es probable, él pertenecía a la misma institución que pertenecen todos. No sé cómo, no podría aventurar un grado de conocimiento, pero del conocimiento que él habría tenido de estas actitudes. Pero así como uno puede concluir cosas por los hechos mismos y por lo que está pasando ahora y por lo que estamos sabiendo ahora. Buenas tardes. Voy a salirme un poco del tema de los abusos sexuales de la Iglesia para centrarme un poco más en el tema de Ricardo Arias. Cuando falleció Rinky Rojas,
los medios de comunicación se notó que como que influenciaron para que nosotros tengamos la idea de que Rinsky Rojas hizo desaparecer a Ricardo Ares. Yo no puedo afirmarlo ni desmentirlo. Sin embargo, digamos, se han tejido muchas versiones, muchas aristas con el desaparecimiento de Ricardo Ares. Una arista, un abogado de la plaza, hace un par de años, acusó a un ex socio del papá de Ricardo Ares, que tenía una funeraria en Punta Arenas, y lo acusó de que él hizo desaparecer al joven Ricardo Ares. Esta persona lo metieron preso y se salvó porque él demostró que cuando desapareció Ricardo Ares, él había estado preso con cheques protestados. Esa fue su salvación. Segundo lugar, más o menos 2 o 3 años después del desaparecimiento de Ricardo Ares, un tío de Ricardo Ares, de apellido González, publicó una extensa carta en la prensa austral en la cual acusaba a funcionarios de una institución policial, casi con nombre y apellido, que fueron los que lo hicieron desaparecer. En dicha carta, de lo que yo recuerdo, decía de que uno de los funcionarios lo trasladaron a Puerto William y el otro lo trasladaron a Puerto Montt. Lo interesante sería, digamos, que usted como periodista investigara esos hechos, porque yo veo que usted está centrado en el tema de los curas, de las violaciones a los curas, que está en todo su derecho. Pero a nosotros, lo que, por lo menos a mí, lo que me tiene acá presente es el tema de la importancia de conocer el misterio de la desaparición de Ricardo Ares. Muchas gracias. Ya. No voy a investigar eso, porque yo creo que el rol del periodista no es y resolver casos, ese es el rol de la policía, y el rol de los jueces es sancionar a los culpables. El tema de la desaparición de Ricardo Ares en base a la imprudencia de la policía y al desprolijo trabajo que hicieron, se transformó en un hervidero de rumores, que es lo que pasa generalmente en estas situaciones. Eso, lejos de ayudar y de servir para la investigación, acaba siendo como una especie de entretenimiento medio perverso, que hace mucho daño. Yo creo que lo único que uno podría concluir hasta el momento es que en esa desaparición actuaron varias personas. Uno, que es muy probable que Rinsky Rojas tuviera información. Eso uno podría concluir. ¿Y cuáles son los hechos que la policía, que Carabineros, falseó al menos una información que era al principio de que había una patrulla en el barrio? Ellos lo negaron, y la patrulla, según los testimonios, sí estuvo en el barrio. ¿Por qué negaron eso? Ese es una pregunta que deberían responder. Eso es una pregunta que deberían responder quienes falsearon esas declaraciones. La investigación fue mal hecha, mal llevada desde un principio, y todo indica que, claro, pues que a alguien o a varias personas les convenía que esa investigación fuera mal llevada. Eso es lo que uno podría concluir como con seriedad y con responsabilidad sobre algo tan delicado como es la desaparición de una persona. Buenas tardes. Primero, no sé, quiero agradecer que caballeros estén contando sus experiencias, porque como que son más creíbles que las mujeres en algunos sentidos. Lamentablemente es así. Lo otro que quiero decir es como una reflexión o pregunta
no sé si usted tiene la respuesta de si algún día se terminará esta subcultura de abuso y de ocultamiento, porque matando a todos los curas o no sé qué otra cosa, si esto va a seguir o no, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer reuniones como esta, hay que contar la verdad, hay que escribir libros, ¿qué cosa? Esa es. No sé si usted tiene la respuesta. No, yo no tengo la respuesta. Pero, no, yo creo que lo que he repetido, que en una organización jerárquica, que con segregación sexual, donde el sexo siempre es un tema, donde la obediencia es un valor supremo, lo más probable es que vayan a existir abusos. Ahora, que esa organización se mantenga sin cambio, significa que los abusos no van a desaparecer, en cuanto no haya cambios estructurales de esa organización. Ahora, que la gente siga confiando en esa organización es un asunto ya donde no hay mucho que hacer, digamos. Si hay personas que, a pesar de todo, siguen confiando ciegamente en un sistema que provoca este tipo de situaciones, ya no hay mucho que nadie pueda hacer. Buenas noches, Ricardo. Óscar, perdón. ¿Por qué debemos leer Rebaño? ¿Por qué debemos leer Rebaño? Porque aparte de ser una investigación acuciosa, está muy bien escrito. Óscar, en primer lugar te quiero dar las gracias porque tú escribiste este libro donde desenmascaras, ¿no es cierto?, a los pedófilos disfrazados de cura y a los encubridores. Y me alegra porque te atreviste a algo que no se da mucho en Chile, digamos, ¿eh? Y lo que te quiero también decir, si puedes aportar algo respecto a estos poderes que hay en los medios de comunicación. Te digo porque yo estudié también en un colegio jesuita en Puerto Montt, donde el rector era Jaime Guzmán Astaburuaga, estaba también Leonel Ibacache, que eran profesores míos, y te digo esto porque he visto fotos de ellos, y las fotos que muestran en los medios de comunicación son cuando eran sacerdotes lolitos, digamos, jovencitos. No muestran a los curas de hoy, que son, por supuesto, de 80 años o más. Entonces, ¿cómo los medios colaboran para que se sigan produciendo este tipo de encubrimiento que a la larga también se traduce en abuso, o perpetuidad en el abuso, digamos? Muchas gracias por su comentario. En el caso de los jesuitas, que es el caso que usted menciona particularmente, y su relación con los medios, en general es una relación muy estrecha. Los jesuitas a través del San Ignacio en Santiago, tienen una red de, digamos, social, de poder muy extensa. Tienen mucho vínculo con los medios de comunicación. Muy pocas veces se habían investigado a los jesuitas. En el caso de los dos curas que usted menciona, y que yo conozco de muy cerca esos dos casos, lo más curioso es que las fotos de ellos, los jesuitas son secos para la reunión social, para la página social, para sacarse muchas fotos. Cada vez que un jesuita es denunciado o aparece una denuncia, desaparecen las fotos que uno de las redes sociales. La foto de Jaime Guzmán, esa foto que usted menciona, los exalumnos tuvieron que buscarla en Puerto Montt porque hicieron desaparecer todo registro de fotos. Los jesuitas tienen muchísimo poder, y muchísimo poder en los medios, relación directa con editores, con directores de medios, con exalumnos de colegio, y de hecho ese es un tema por el que yo me peleé con muchísima gente, en el caso particular de los jesuitas, y que le amargué
el día a mucha gente durante mucho tiempo. Y sobre todo en el caso de Leona Libacache y Jaime Guzmán. Es poder, es una institución que tiene mucho poder económico del que no se ha tratado hasta el momento, poder económico que no se ve, que uno no sospecha en sociedades, empresas inmobiliarias, etcétera, pero que funciona a la hora de los que hubo. Lo que han perdido es el prestigio social, pero ese poder económico está intacto. Una última pregunta, ¿alguien más? ¿Hola? ¿Sí? Perdón por ser majadero con esto, pero no me queda muy claro la diferencia entre un etos o una institución con un etos de abuso y una institución donde, existiendo abuso, existe una respuesta defensiva muy sofisticada, como es el caso de la Iglesia. Porque una cosa es el ejército, por ejemplo, donde se puede defraudar, pero nadie puede decir que el ejército ha devenido una institución que solo defrauda, también protege fronteras, etc. Pero en cambio la Iglesia, si uno lee, por ejemplo, a Martel o a Monkeberg con la investigación sobre Caraíma, o incluso Rebaño, podría parecer que la Iglesia es una institución que ha devenido o se transformó en una asociación ilícita para, entre otras cosas, abusar de menores. Entonces, no sé si la jerarquía solo o la confluencia de homosexuales explica. Sí, lo que pasa es que la Iglesia es también, a ver, como es una institución que es como totalizadora, como que tienden a decirte, no, la Iglesia no somos solo los curas, es el pueblo de Dios, entonces la Iglesia es todo. Somos todos, somos algunos a veces, son unos está en Roma, a veces está en todas partes, a veces un Estado, a veces no. Por ejemplo, en este caso, pues de los abusos, que funciona el Estado Vaticano, deja de ser Iglesia Católica a la hora de cuando la ONU le pide la información. O sea, ahí no, es otra cosa. Tú no estás, nunca uno termina de entender. Y claro, esa característica es muy particular de la Iglesia Católica, que no es particular de otras iglesias cristianas ni de otras comunidades de otras religiones. Un papa y de ahí todo para abajo. 0 mujeres en todo el mundo, a la vez un Estado y a la vez otra cosa, en distintas comunidades, de distintas formas, a la vez un poder económico. Entonces, no es tan fácil. Y yo creo, claro, la comparación, uno puede hacer la comparación con el ejército como en un plano como de esquema, pero claro, son dos cosas, dos fenómenos muy distintos. Bueno, antes de finalizar, o al finalizar... Quiero darle las gracias. Muy agradecido. Gracias. Yo quisiera hacer 2 invitaciones. Primero, invitarlos a apoyar a la 19ª Feria del Libro Usado y de Ocasión, que se va a llevar a cabo desde mañana y hasta el 21 de junio en la Escuela Portugal, conmemorando los 499 años del descubrimiento de Chile por Hernando de Magallanes. Así es que están todos cordialmente invitados. La segunda invitación es a seguirnos acompañando en los próximos conversatorios. Nosotros como colegio estamos muy felices de poder traer estos temas, de poder discutirlos con todo Magallanes, con todo Punta Arenas, así que agradecemos su presencia, agradecemos el interés y por supuesto agradecemos a Óscar su gentileza y su compañía el día de hoy. Buenas noches y muchas gracias.